Vale, pues bueno, buenos días a todos los que ya os habéis conectado. Si queréis, damos comienzo a la jornada ya. En primer lugar, me presento para los que no me conozcáis. Soy Óscar Valle, director del área de inteligencia competitiva y alianzas en la unidad de transferencia tecnológica de ITI. Para los que no nos conozcáis, ITI es el Instituto Tecnológico de Informática. Somos un centro tecnológico privado, referencia en el ámbito de de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y también somos coordinadores de INDI, el European Digital Innovation Hub de la Comunidad Valenciana, que es donde está enmarcada esta jornada de hoy, que hemos titulado Oportunidades de financiación de proyectos de I+D con la colaboración efectiva entre los generadores de conocimiento, las empresas y los sectores productivos de la Comunidad Valenciana. Hemos organizado esta jornada en dos partes diferenciadas. En una primera parte, Eduardo Viana, jefe del Servicio de Cooperación entre Agentes del Sistema Valenciano de Innovación, y creo que también su compañera Ana Esparcia, nos van a presentar las últimas novedades de la convocatoria de ayudas de IBACE+I 2024, que es ya inminente, según nos han comentado, para estas ayudas para el fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación y la mejora del modelo productivo. Una vez terminen, resolveremos dudas, podréis plantear todas las dudas que tengáis y comenzaremos con una segunda parte donde vamos a ver cómo INDI, el European Digital Innovation Hub de la Comunidad Valenciana, puede servir de palanca precisamente para llevar a cabo proyectos de I+D en la adopción de tecnologías digitales innovadoras. Bueno, tras esta breve presentación, sin más dilación, si quieres, Eduardo, podéis comenzar con vuestras novedades, con vuestra información, que es muy valiosa. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Óscar. Buenos días a todos y voy a intentar compartir pantalla, a ver la presentación que tenemos aquí preparada, a ver si funciona. A ver, debe ser esta, a ver. Sí, imagino que se ve, ¿verdad? Sí, la vemos. Vale, perfecto, pues nada. Bien, pues vamos a, bueno, como decía Óscar, pues bueno, estamos a punto de sacar la convocatoria de ayudas del 2024. Esto ya lo hemos dicho varias veces, estamos a punto, pero parece que ahora va más en serio, en el sentido de que, bueno, algunas cuestiones que bloqueaban la convocatoria, como la exigencia de firmar un plan estratégico de subvenciones, pues está ya a punto y entonces, en consecuencia, pues yo creo que esta semana, difícil, imagino, pero ya la que viene, yo creo que va a salir la convocatoria, me parece a mí. Bueno, un poquito como digamos, escenario, pues nosotros estamos aquí pues con la misión de fortalecer el sistema productivo de la Comunidad Valenciana. O sea, es, digamos, mejorarlo en todo aquello que sea posible y cómo es posible o cuál es la forma que entendemos nosotros que se debe hacer. Pues incorporando en las empresas, o sea, hacer que las empresas se relacionen lo más posible con todo su entorno, de forma que el conocimiento que existe en el sistema valenciano de innovación, léase esto, pues centros de investigación, centros tecnológicos o cualquier otro tipo de gente, el conocimiento que existe se introduzca en las empresas. De manera que las empresas, al adquirir conocimiento, pues adquieran, digamos, mayor prestancia en los servicios que presten, ¿eh? O, digamos que incorporen valor a sus productos, valor a sus productos, procesos o servicios. Esta transparencia, pues bueno, vendría a significar un poquito a plasmar, digamos, esta idea. O sea, digamos que todos estamos en un ecosistema en el que, pues bueno, en la medida en que sepamos aprovecharnos de las fortalezas y capacidades de los demás, pues al final pues todos iremos mejor y hacia adelante. Impulsamos, por tanto, la articulación de los agentes del sistema valenciano. Bueno, dicho y hecho este preámbulo, pues la convocatoria del 2024, pues bueno, pues pretende continuar con la senda que emprendimos en 2018, cuando apareció la ABI, primero con un presupuesto pequeño, después ya un poquito mayor, etcétera, etcétera. Y bueno, pues este año, para el 2024, vamos a replicar prácticamente el presupuesto de lo que fue el año anterior y el anterior en cuanto a presupuesto, ¿no? Y también mantenemos algo que parece que tiene buena acogida, las convocatorias de proyectos para ejecución en 3 años. Salvo algún proyecto o alguna línea concreta, en general,
pretendemos apoyar proyectos de 3 años de duración, lo cual significa que tiene que tener gasto al menos en 3 ejercicios. No significa que tengan que durar 3 años completos, 365 días por 3, sino que tiene que tener gasto en 2024, 2025 y 2026. Y bueno, pues comentar que bueno, pues que estamos, digamos, inmersos en el programa operativo de la Comunidad Valenciana 2021-2027, y que esta convocatoria, igual que la anterior, por primera vez el año anterior y esta vez por segunda, pues van a ser unas ayudas que disponen de cofinanciación FEDER, de modo que, bueno, pues que el 60% de las ayudas lo subvenciona FEDER y el 40% restante la Generalitat Valenciana. Y bueno, sin más, pues esta sería la batería de programas y líneas de apoyo que tenemos en concurrencia competitiva. Cedo la palabra de momento a Ana Esparcia y luego la volveré a retomar, pero que cuente ya un poquito las empresas. Si se deja algo en el tintero, pues ya lo completaré yo, que no creo. De igual modo que cuando yo diga las cosas que tengo que decir, si yo también me dejo alguna cosa, pues que ya que me corrija o añada información. Entonces, pues Ana, te dejo un poquito que participes un poco en la explicación de las ayudas. Gracias, Eduardo. Bueno, una cosa que Eduardo nos ha dicho y que sé que a muchos de vosotros, porque ya me lo habéis comentado, o nos lo habéis comentado en general a todo el personal técnico de la AVI, es qué diferencia hay entre lo que antes era la AVI y lo que somos ahora. Bueno, la diferencia es que veréis que nuestro pie de firma ha cambiado, pero en realidad todo lo demás, hay unos poquitos cambios, pero todo lo demás sigue siendo igual. De hecho, esta convocatoria está en el presupuesto de la Generalitat antes de que sucediera la fusión entre la AVI y el IBACEM, o sea, la creación del IBACEM, así dijéramos, ¿no? Entonces, las líneas, pues vosotros seguramente ya las conocéis todas, ¿no? Entonces tenemos, por una parte, valorización de resultados de investigación y transferencia hacia las empresas. Estaba orientada a las, bueno, os lo cuento en la siguiente transparencia. Luego tenemos promoción del talento, que son tres líneas: agentes de innovación, incorporación de tecnólogos en empresas y doctorandos empresariales. Luego tenemos el impulso a la compra pública innovadora, los proyectos estratégicos colaborativos, que esta es mi favorita, como a todos los que me conozcáis ya lo sabéis, consolidación de la cadena de valor empresarial y acciones complementarias que un poco recogen todo lo que las anteriores se dejan fuera. Entonces, en esta transparencia lo que veis es por colores qué tipo de entidades se puede presentar a cada una. Estas de aquí, valorización y complementarias, las de color rosa, estas son para organismos de investigación y, bueno, y también otro tipo, en el caso de complementarias, otro tipo de entidades, por ejemplo, pues las entidades locales, ¿vale? Pero no las empresas. La de el 5, está amarillito, es cadena de valor, que solamente pueden ir las empresas. Y luego, talento, CPI y estratégicos, aquí pueden ir pues, muchos tipos de entidades que tengan relación con que la innovación forme parte de su idea de concepto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos los resultados de la convocatoria anterior, la convocatoria 23. Pues aquí podéis ver un poco, por ejemplo, en valorización, qué líneas tienen más, qué programas tienen más competencia, ¿no? Por ejemplo, en valorización veis que hay muchísimos expedientes presentados, no tantos concedidos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sois una gente estupenda y producís muchos resultados de investigación que dan lugar a patentes o dan lugar a registro del conocimiento, y eso pues lo queréis transferir. Pero claro, no hay para tantos, pero bueno, se ha conseguido bastante en este aspecto, ¿no? Aquí tenéis en la parte de puntuación, por ejemplo, la puntuación que tuvo la línea 1 de valorización fue 82, que la verdad es que es una puntuación extraordinaria o sea, los que han salido aprobados, pues es que lo han hecho súper bien. Luego, la línea 2, bueno, esto lo voy a explicar un poco más, no hay tanta competencia porque es más difícil llegar ahí. Y bueno, talento también veis que hay la línea 1 de talento, también la puntuación es muy alta, ha habido mucha competencia, y las otras dos no tanta. Y bueno, y veis estratégicos también, acciones complementarias también, cadena de valor a lo mejor ha sido un poco más fácil llegar hasta ahí. Bueno, y en total las subvenciones concedidas, pues se ha llegado casi prácticamente a liquidar el presupuesto,
¿vale? Bueno, ahora ya nos metemos en el detalle, en concreto en valorización y transferencia. Tenemos la línea 1, que es valorización y transferencia y explotación por las empresas de los resultados de I+D. Entonces, son resultados de investigación que se han generado por los grupos de investigación que tengan un grado de desarrollo suficiente para que se puedan incorporar por las empresas. Entonces, aquí los beneficiarios, pues bueno, son todo tipo de entidades relacionadas con la investigación, universidades, institutos tecnológicos, los de investigación sanitaria, otro tipo de entidades sin ánimo de lucro que puedan ser privadas, pero que tengan la I+D en sus objetivos, ¿vale? Entonces, aquí se trata de un resultado, llevarlo hasta un nivel, un TRL que esté no en el mercado, pero que esté próximo al mercado. Entonces se financian una serie de actividades relacionadas para llegar a ese nivel, ¿vale? Y en la línea 2 son lo que llamamos las UCIE, las Unidades Científicas de Innovación Empresarial. Entonces, eso son estructuras que tienen incorporan el personal y los medios para desarrollar las innovaciones a partir del conocimiento que emana de esos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de una universidad puede haber múltiples grupos de investigación, entonces un grupo entre ellos podría desarrollar una UCIE y también se podría relacionar con los agentes de innovación, de manera que ya directamente pueden orientar sus innovaciones al mercado y acercar su conocimiento a la empresa, ¿vale? Bueno, aquí requisitos, pues esto, tienes que tener actividades demostrativas, no se financian actividades de investigación, no se trata de ofertar tampoco, no se trata de llegar al mercado, tiene que estar cerca del mercado, pero no llegar al mercado. Y entonces tiene que participar necesariamente otro organismo de investigación o instituto tecnológico que no sea copropietario de los resultados. Y es obligatorio hacer promoción y difusión en ámbitos empresariales. O sea, aquí no se financia el publicar artículos científicos o el asistir a congresos científicos, solamente si son eventos en los que van orientados a las empresas. Entonces, aquí la entidad, en la línea 1, la entidad solicitante tiene que ser propietaria o copropietaria de los resultados y más del 50% de esa propiedad tiene que estar en la Comunidad Valenciana. Entonces, solamente es un resultado por solicitud y la madurez tecnológica tiene que estar entre el 4 y el 7, ¿vale? Y en la línea 2, solamente un grupo, instituto o instituto mixto puede presentar una solicitud. Entonces, aquí se coordina con los agentes de innovación, que es el programa de talento, ¿vale? Entonces, aquí ha cambiado un poco en la línea 1. Hasta ahora el coste estaba entre 70 y 500.000 euros y esto este año se ha reducido a 250 y la intensidad siempre del 100%. Y en la línea 2 el coste elegible entre 150 y 500 y la intensidad va cambiando durante los 3 años que dura el proyecto. O sea, se empieza al 100% y luego va reduciendo. La idea es que las UCIEs sean sostenibles por ellas mismas, o sea, que generen un valor a la entidad que permita que en un momento se independicen de la subvención de la ABI, ¿vale? Bueno, promoción del talento, pues como hemos visto, tiene 3 líneas, una de los agentes de innovación, la de incorporación y la de doctorandos. Entonces, la primera de los agentes se trata de, bueno, que ya existe, esto lo llevamos ya gestionando durante una serie de años, la red de agentes de innovación, que están en universidades, centros de investigación y otras asociaciones empresariales y otras entidades que apoyan a la innovación para promover la explotación del conocimiento y la transferencia hacia las empresas. Entonces, esta red están siempre haciendo actividades de networking, de formación y de múltiples cosas para eso, promover esta transferencia hacia la empresa. Luego, la línea de incorporaciones se trata de incorporar personal investigador o tecnólogo que realicen o desarrollen proyectos de I+D o implantación de tecnologías en las empresas, ¿vale? O bien que desarrollen proyectos que faciliten la consolidación de nuevas empresas innovadoras. Y la línea 3 es directamente la formación de doctorandos en las empresas. Son doctorados empresariales, ¿vale? Entonces ahí se trata de que se adquieran las habilidades necesarias de desarrollar los proyectos de I+D, pero en el entorno empresarial.
y así incrementar pues, el grado de tecnificación de la plantilla empresarial. La CPI es un poco la más compleja, que no la sabré explicar tan bien, pero bueno, se trata de, son 2 líneas que una es fomentar proyectos de I+D que van destinados a la compra pública de innovación, y entonces se apoya el coste de I+D que se requiere en el proceso de compra pública. Y la línea 2 es impulsar la demanda de licitaciones de productos y servicios innovadores. Entonces, cada una pues, va orientada a un tipo de organismo. En la línea 1 son empresas y organismos de investigación que se van a presentar a procesos de CPI, y en la línea 2 son las entidades locales y entidades sin ánimo de lucro que van a promover esta demanda de licitaciones de productos y servicios innovadores. Entonces, la línea 1 son 2 años, la línea 2 a 3 años, ¿vale? Y esto tiene que tener un impacto tangible en la comunidad, pues esto siempre es así, y tiene que ser una actividad que sea coherente con la actividad y fines y estrategia del solicitante. Entonces, vale, sigo. Proyectos estratégicos. Esta es la más bonita de todas. Bueno, esto es, me gusta decir que es como un proyecto europeo en miniatura, ¿vale? Entonces, se trata de desarrollar grandes proyectos de I+D en los que cooperen varios agentes del SVI, del Sistema Valenciano de Innovación, para desarrollar soluciones conjuntas a un problema de interés común. Entonces, un requisito, no sé si el año pasado ya lo teníamos, tiene que haber empresas, por lo menos una pyme, ¿vale? Universidades, institutos tecnológicos, OPIs, otras entidades, institutos sanitarios sin ánimo de lucro y otras entidades que realicen I+D y generen conocimiento. ¿Cómo sé yo si yo puedo presentarme? Pues mi entidad tiene la I+D en sus estatutos. Sí, vale, pues entonces puede ser beneficiario, ¿vale? Entonces, mínimo 2 entidades no vinculadas entre sí. Y esto lo tenéis que ver muy bien, porque hay veces que hay gente que no se da cuenta de que su entidad está vinculada, ¿no?, a otra, y se piensa que soy pequeña y resulta que soy grande, y este tipo de cosas. Esto lo tenéis que mirar, ¿vale? Participación equilibrada. Cada entidad mínimo el 15% y máximo el 70% del presupuesto. Y tiene que haber necesariamente un organismo de investigación. Puede ser contratado o subcontratado, que no es la palabra correcta, pero es la que normalmente utilizáis, o como socio, y se tiene que llevar el 15% del coste subvencionable, ¿vale? Y también un requisito nuevo es que al menos el 50% del presupuesto tiene que estar ejecutado por empresas. Son proyectos grandes, proyectos presupuesto mínimo 500.000 euros, ¿vale? Y aquí el porcentaje de subvención depende del tipo de beneficiario, del tamaño y del tipo de actividad. Entonces, pues, investigación industrial, desarrollo o innovación en procesos o organización. Según el tipo de actividad que en el proceso de evaluación se decida que se está realizando, pues el tipo y el tamaño en el caso de la empresa, pues el porcentaje variará. Esto lo consultáis en la convocatoria cuando salga. Entonces, una mediana empresa más o menos vendrá a tener una subvención del 50%, ¿vale? Vale, consolidación de la cadena de valor empresarial. Esto es específico para las empresas y tiene que ser, se apoya el desarrollo de soluciones que tengan incidencia en la cadena de valor. Aquí el truco es que hay que tener claro lo que es la cadena de valor, ¿vale? Entonces, muchas veces simplemente, bueno, pues yo necesito comprar un equipo y me hace falta financiación, pues lo pido como cadena de valor. No, tiene que verse que se afecte la cadena de valor de su sector o de la empresa, ¿vale? Entonces, consejo, estudiaos qué significa cadena de valor. Esto lo tenéis explicado en la Wikipedia, ¿vale? Entonces, pues son proyectos que supongan aplicación de novedad en productos o procesos o sistemas de organización, de manera que se mejore el intercambio de información y procesos de trabajo que incidan o provoquen efecto en otras empresas. O sea, es importante si podéis demostrar que el efecto no es solo en mi propia empresa, sino que yo afecto al resto del sector o dijéramos, de la cadena, ¿vale? Aquí beneficiarios son empresas, los proyectos son individuales o bien pueden ser en cooperación. Entonces, si son en cooperación, mínimo 2 empresas no vinculadas y la participación tiene que ser equilibrada. Y en este caso, una de las 2 empresas tiene que ser pyme, ¿vale? Como en el caso de los proyectos estratégicos. Y tiene que
participar necesariamente un organismo de investigación o centro tecnológico, y en este caso siempre será como contratado, ya que no puede ser como socio, con mínimo el 15% del coste. Y aquí los proyectos son mínimo 175.000 euros para individuales y 500.000 como en cooperación, igual que en el caso de los estratégicos. Y también el porcentaje de subvención depende del tamaño de la empresa y el tipo de actividad. Es igual que en el caso de los proyectos estratégicos, lo único que aquí nunca se llega al 100%, porque el 100% solo era para los organismos de investigación, que en este caso no hay. ¿Vale? Y en este caso, una mediana empresa más o menos vendría a tener normalmente una subvención del 35%, pero si es en cooperación tiene más, ¿vale? Entonces, esta es la ventaja de ir con un proyecto en cooperación, que además normalmente un proyecto en cooperación permite ver más claramente la relación con la cadena de valor del sector, ¿vale? Y por último tenemos las acciones complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación, que aquí ya entra pues muchas cosas que no entraban en el resto de proyectos. Se trata de reforzar las estructuras de apoyo a la innovación existentes y facilitar la difusión de I+D. Por ejemplo, hay yo que sé, actividades de difusión o adquisición de cosas que no se prevén en otro tipo de proyectos y tal. Entonces, de manera específica, se trata de incrementar la participación de los agentes del sistema, del SVI, en otros proyectos y programas de I+D y facilitar la cooperación y coordinación entre los agentes del SVI, la internalización en materia de I+D+I y la promoción y la difusión de la I+D+I entre las empresas. Entonces, aquí beneficiarios, pues múltiples, universidades, OPIs, centros tecnológicos, entidades locales que en otros tipos de proyectos no estaban incluidas, agrupaciones, asociaciones empresariales y sectoriales, plataformas tecnológicas, clústeres, hay multitud de beneficiarios. Y requisito, tiene que participar al menos un organismo de investigación o centro tecnológico, tiene que haber una amplia difusión de las acciones a desarrollar y tener un impacto tangible. Y el presupuesto es más pequeño que en otros casos, entre 50.000 y 250.000 euros. Aquí la ayuda es el 70% de los gastos y si se trata de entidades locales, no tienen consideración de ayuda estatal cuando se conceda para la ejecución de actividades no económicas. Muy bien, Vale. pues Ana, casi que retomo yo y así descansas un poco, ¿te parece? Y bien, bueno, un poquito continuando con el tema este. Bueno, una cuestión sobre lo que ha dicho Ana, y es que en el programa de valorización hemos cambiado, hemos reducido el tamaño de los proyectos, donde antes eran entre 70.000 y no me acuerdo cuánto, y ahora es 70.000 y 250.000, me parece el coste de los proyectos. Antes era 500. Ahora 500, son 200. ¿verdad? 500, bueno, y ahora son 250. Bueno, esto es porque incorporamos este año una novedad que afecta únicamente a los organismos de investigación públicos, solo a ellos, pero si hubiese algún oyente que pertenece a esta categoría, es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, el personal que ya, digamos, está financiado, que está en nómina de las universidades o de organismos o en nómina o financiado por presupuestos de la Administración Central, de los presupuestos del Estado o por presupuesto de la Generalitat Valenciana, como ese coste ya está, de su trabajo ya está financiado por la Administración, ¿vale? No podrían ser costes elegibles. Entonces, qué costes de personal podrían ser elegibles en el programa de valorización? Pues el coste del personal contratado, el efecto para desarrollar el proyecto, o personal que no tenga la categoría de personal estatutario, que no esté, digamos, que no esté financiado, repito, por la Generalitat Valenciana. Por eso, si bien antes subvencionábamos, y claro, doblemente, es una crítica que hemos tenido, que subvencionábamos doblemente algunos gastos, pues este año no lo hacemos así y por tanto solamente, o sea, se puede participar un catedrático, por ejemplo, que está en plantilla de la Universidad X, pues efectivamente puede participar, pero no puede imputar coste. Solamente puede imputar coste el personal que se contrate al efecto para desarrollar los proyectos. Por eso el tamaño de los proyectos en general, la exigencia de tamaño la hemos reducido y la hemos hecho menor. Aclarado este punto, pues bueno, cuestiones a considerar y novedades. Bueno, esto que acabo de decir hace momentos una novedad, obviamente, no está precisamente en el guión, en los puntos que aparecen a continuación, pero es una novedad importante a tener en cuenta para aquellos solicitantes que sean organismos públicos de investigación. Bien, bueno, como he dicho antes, tenemos financiación FEDER y esto implica dos cuestiones muy importantes.
y es los temas de la publicidad y los temas de cumplimiento con obligaciones medioambientales y planes de igualdad de oportunidades. Por eso vamos a pedir ya en el momento de la solicitud a los solicitantes que nos acrediten pues, que cumplen con toda la legislación y toda la normativa medioambiental que les sea obligatoria. Y además, en el caso de empresas de más de 50 trabajadores, pues es preciso que la empresa tenga un plan de igualdad de oportunidades firmado al menos por la empresa y los trabajadores. No requerimos como requisito, no exigimos que esto se haya publicado ni que haya pasado por ningún otro sitio de forma que le den un sello de que esto es así, pero sí nos tienen que aportar ese plan de igualdad firmado por las partes, ¿de acuerdo? Y este sería un requisito para empresas de más de 50 trabajadores. Y si no me equivoco, también para organismos públicos, sea cual sea su tamaño. Lo de obligaciones de publicitar con financiación FEDER, esto es muy importante porque es algo que parece tan obvio que muchas veces no se hace. O sea, hay que decir que cuando un proyecto se financia por parte de la ABI, pues hay que publicarlo en la web. O sea, es obligatorio. Y hay que decir que está cofinanciado por la ABI y por FEDER. Y aparte que también hay que hacer una serie de publicidad y darlo a conocer, pero además también, o sea, hay que publicitar y hacer referencias y poner el logotipo de ABI y FEDER conjunto, pero además también hay que hacer publicidad en la web diciendo aquí tenemos un proyecto que consiste en esto y que ha sido cofinanciado por FEDER. Otro requisito es el tema del DNSH, Do Not Significant Harm. O sea, no hacer daño, o sea, un perjuicio significativo, ¿no? Esto significa que los solicitantes deben de manifestar y declarar que su proyecto no va a perjudicar gravemente al medio ambiente y además incorporamos en el documento que hay que rellenar y que tenéis que enviarnos una especie de cuestionario en el que más o menos pues decís, pues esto lo hago, esto no lo hago, sucede esto, no sucede esto, y eso junto con la declaración propia de decir, no, es que nosotros no atentamos contra el medio ambiente. Esto también es un requisito. Luego, para empresas, muy importante la cuestión esta de la morosidad, que consiste en que hay que pagar las cosas a los 30 días, como mucho, o 60 días en caso de que exista algún convenio o acuerdo con el proveedor. Es decir, yo tengo un proveedor, me entrega un bien, desde que yo recibo ese bien, no necesariamente desde la factura, sino desde que yo recibo ese bien, pues entonces a los 30 días de haberlo dado como bueno, yo tengo que haber pagado. Insisto, o 60 días en caso de que hubiese algún tipo de acuerdo especial. Bueno, esto tiene dos vertientes. Perdona, Eduardo, ¿puedo puntualizar en este caso? Naturalmente. Si son 30 días a partir de la recepción de lo que sea, si es un informe, en el informe tiene que estar la fecha, tiene que estar firmado electrónicamente para que se vea claramente que se ha hecho el pago en los 30 días. Correcto, es una muy buena apreciación. Es decir, imaginemos una factura y a los 30 días, y pasan 40 días, ¿vale? Cuando se ha hecho el pago. Entonces, esto, si no tenemos más información, esa factura no vale, salvo que hubiese un informe, como dice mi compañera, en el que se acredita pues, que el acuerdo con el servicio prestado se ha producido pues 10 días más tarde, ¿no? Y entonces a partir de esa fecha es cuando se entiende que contamos los 30 días. Pero tiene que haber ese documento, si no, utilizaríamos la fecha de factura y si desde la fecha de factura hasta la fecha del pago pues transcurren más de 30 días, pues ese gasto no se puede aceptar. Pero como decía, esto tiene dos vertientes. Una es en el momento de la justificación, pero otra también es en el momento de la solicitud. En el momento de la solicitud, es necesario que haya una declaración responsable del solicitante donde dice que sí, que él lo paga todos los 30 días, que cumple con la ley de morosidad y nos lo tiene que acreditar de esta forma, con una declaración responsable. Si la empresa no fuese una pequeña empresa, si fuese una empresa que no puede presentar cuentas simplificadas, grandes empresas y tal, no basta con una declaración responsable, sino que tiene que haber una certificación del auditor de la empresa diciendo que efectivamente esta empresa acostumbra a pagar, tiene la buena práctica de pagar cuando toca. Y si no fuera así, si no nos presentaran este certificado, pues evidentemente no podría ser beneficiario de la ayuda. O sea, quedaría descartado, ni siquiera entraríamos
a evaluar el proyecto. Esta es la primera de las vertientes. La segunda de las vertientes que yo decía es el momento de la justificación. Ha admitido que, bueno, pues que se ha habido esa declaración responsable, ha admitido que ha habido esa certificación del auditor, donde dice que las cosas se hacen bien, pues luego no basta con decirlo, sino que después, cuando se presentan los gastos, nosotros vamos a comprobarlos. Y si hay algún gasto que sobrepasa la fecha establecida, esto de los 30 días o 60, como he comentado, pues ese gasto no se admitiría, se admitirían los demás, pero esos concretamente no se admitirían. ¿Vale? Y luego, en cuanto a acreditamiento, el cumplimiento de las normas de transparencia, suministro de información y datos abiertos, pues bueno, esto significa pues que si el beneficiario es un centro, pues, bueno, pues resumiendo, que hay que hacer publicidad de que las ayudas se han concedido y que han sido con ayuda de la ABI y de FEDER. Hay que publicitarlo y que además, pues bueno, porque sepamos que el beneficiario se somete a que sus datos se pueden trasladar en sentido hasta donde cabe, en el sentido de que se puede comunicar y decir que tal empresa o tal entidad pues ha tenido una ayuda y tal. O sea que se compromete a que acepta una serie de cosas en cuanto a transparencia sobre la información, que no tiene, que es el hecho de que se le ha concedido una ayuda para un determinado proyecto. A ver, más cuestiones. Pues nada, presentación de solicitudes, todavía no estaba abierta la convocatoria, pues se prevé una apertura, bueno, aquí lo pone segundo trimestre, que estamos en ello, yo diría que para la semana que viene, más o menos, es cuando pienso yo que se va a publicar, a publicar la convocatoria. Ojo, porque finalizará a las 14 horas del último día de presentación de solicitudes, no a las 24 o 23:59, sino a las 14 horas. Y vamos a dar poco tiempo, vamos a dar 15 días hábiles, o sea, un par de semanas, o un par de semanas y un poquito, pero no habrá mucho tiempo para pensárselo, por decirlo así, ¿vale? El periodo de ejecución, pues los proyectos ya he dicho que son trianuales, entonces pues pueden durar hasta el 31 de diciembre de 2026 y como mínimo tienen que durar hasta el 1 de enero del 2026, por aquello que decía que tiene que haber gasto en 2024, en 2025 y 2026. Entonces, en 2026 gasto tiene que haber. El proyecto tiene que estar en ejecución por lo menos en enero de 2026 y puede finalizar el día 31. Pediremos una justificación por anualidades. Antes eran fases, era una cosa muy complicada, se presentaba a mitad de ejercicio una justificación, luego la otra. No, ahora es a año cumplido. O sea, la primera justificación aquí de los gastos ejecutados en 2024 la esperamos en febrero del 2025 y con eso podremos pagar la parte ejecutada en 2024 y sucesivamente. O sea, luego en 2026, febrero del 2026, será la fecha máxima para justificar las actividades realizadas y el gasto ocurrido en 2025 y eso nos habilitaría para pagar ese ejercicio. Y por último, lo mismo en la tercera anualidad. Pediremos la documentación de cada una de las anualidades y en la memoria en la última anualidad, pues bueno, ya tendrá que contarnos todo el proyecto concreto, ¿no? Y todo ya con más detalle. Pues, cosas a saber. Pues que cuando veáis la convocatoria, cuando se publique, veréis que esos 49 millones más o menos de presupuesto total para los 3 años que vamos a publicar, bueno, pues cada línea, el programa de valorización, pues para el primer año tiene tanto, para el segundo tanto y para el tercero cuánto. Bueno, pues entonces veréis que hay un porcentaje, o sea, esperamos para el presupuesto de 2024 hay poquito dinero, 8 millones más o menos, no sé si son 20 y otros 20 para 2025 y 2026. Eso significa que los proyectos los tenéis que presentar con esta estructura de gasto. O sea, cuando prestéis un proyecto, tiene que tener un poquito en el 2024 y luego ya a partes iguales más o menos en el 25 y 26. Esto es lo que llamamos nosotros una senda de presupuesto, pero que eso lo vais a ver cuando se vea el cuadro de cómo queda la distribución del presupuesto. Y además los propios programas ya indican, oye, no te gastes más del 30%, o sea, el coste en el 2024 no puede ser más del 30% del total del proyecto. El gasto en 2025 no puede ser más del tanto por ciento del total del proyecto. Os vamos dando, digamos que os encajonamos
digamos, el proyecto en una senda presupuestaria determinada. O sea, no se puede gastar todo el primer año y un poquito solo en el último, ni al revés, sino que hay que hacerlo con un poco con una proporcionalidad similar a la que se indicará en la distribución del presupuesto para anualidades que se publica en la convocatoria. En cuanto a gastos financiables, pues coste hora de personal propio, pues más de 50 euros por hora no vamos a pagar, excepto en el caso de talento. Lo que había comentado al principio de todo, que personal de la financiado por la GVA o por el Estado no es elegible, por ejemplo el CSIC, por ejemplo, ¿no? Pues si hay gastos que la propia Administración Central ya paga de personal, pues eso no es elegible. Que no es elegible el gasto de consultoría para presentación o justificación de propuesta, o sea, lo que es el hecho administrativo, puro y duro administrativo de presentar la propuesta. Si hay una aportación de valor extra y tal, eso sí. Pero digamos, si ahí yo tengo contratado a alguien solo para que me presente la solicitud o para que me haga al final la cuenta justificativa, eso no, ¿vale? Y que no son elegibles los costes de difusión, promoción o comercialización de los resultados para empresas. Nosotros, en el caso de empresas, vamos por el reglamento 651 de la Unión Europea, que dice lo que es un proyecto I+D y dónde acaba. Entonces, un proyecto de I+D acaba hasta que tienes un resultado, un prototipo, pero no va más allá, no apoya ya lo que son acciones tendentes a la comercialización y realización definitiva de un proyecto. Entonces, hay unos costes elegibles, hay unas intensidades de ayuda, pero son para llegar hasta un prototipo o hasta un resultado, digamos, que después tendrá que ser explotado por la empresa. Por tanto, en el caso de empresas, gastos de difusión, comercialización, etcétera, no son apoyables. Sí que lo son en el caso de centros de investigación, puesto que estos gastos no están sometidos a ningún reglamento europeo, se considera que no son ayudas de Estado y entonces incluso es bueno que los centros de investigación den a conocer los logros y avances tecnológicos para que otras empresas los puedan incorporar. Y bueno, pues que en estratégicos y cadena de valor, antiguamente pues hemos financiado gastos de amortización de equipamiento, pues bueno, pues que sepamos que no se van a apoyar gastos de amortización, sino simplemente será pues personal, fungibles, suministros y sobre todo pues servicios externos, tanto de investigación y desarrollo como de asesoría, consultoría técnica y tal. Más cosas. A ver, bien, bueno, vosotros ya sabéis que nos presenta un proyecto a 3 años pues dura mucho y entonces ¿qué pasa si el proyecto pues necesito cambiarlo mientras se está desarrollando? Pues bueno, pues para eso, para que podáis cambiar los proyectos de una forma cómoda, pues cualquier alteración de partidas, bueno, me iba a gastar más aquí, pero resulta que necesito gastarme menos, pero sí que necesito gastarme más allá. Bueno, pues entonces todas esas compensaciones entre partidas que lleguen hasta el 20% que estén, digamos, que sean pequeñas, se pueden, no hace falta ni solicitarlas ni hace falta nada, sino que automáticamente están concedidas. Se permite un aumento o reducción de gastos en cada partida de hasta el 20%, incluso también la partida de gastos de personal que en algún momento se excluyó. O sea, cualquier partida, digamos, permite ese vaivén de hasta un más menos 20%. Cuando ya se trata de cambios mayores que superen este 20%, pues entonces hay que solicitarlo a la ABI expresamente. Pero hay que tener cuidado porque en principio tiene que ser por causas sobrevenidas. No valdría, digamos, cualquier cambio pues para adecuar los resultados. Oye, pues al final el proyecto ha derivado de esta manera, yo no lo había previsto, pues ahora lo pido. No, tiene que ser decir, advertido un cambio o que el proyecto toma un rumbo que sea diferente, siempre que no se desvíe del objetivo por el cual se había aprobado, pues entonces hay que comunicarlo con suficiente antelación. Y nunca con menos de 2 meses frente a la terminación de cada anualidad, y tiene que ser un tema sobrevenido. Sobrevenido es desde que se incendia la fábrica a que el proyecto pues resulta que es imposible desarrollarlo como estaba previsto por cualquier otra cuestión o porque voy descubriendo cosas que aconsejan que el proyecto tome otro rumbo. Y es algo sobrevenido. Yo no me lo esperaba, pero resulta que por aquí no avanzo, pero sin embargo se me ha abierto una vía nueva por aquí
y entonces pues solicito cambiar las partidas de gasto porque resulta que de una forma que yo no esperaba, pues me interesa hacerlo de esta manera. Y entonces eso hay que solicitarlo y tiene que ser aprobado por la AVE. Ya digo, Eduardo, sí, ¿puedo hacer sí, un inciso en esto naturalmente, para que no naturalmente, quede dudas? El naturalmente. 20% de cero es cero. O sea, si una partida no tiene gasto, ahí ni puede ni entrar ni salir. No puede haber cambios en esa partida. Y luego yo añadiría, causas sobrevenidas es caída de meteorito e invasión alienígena. Y todo lo demás se tiene que explicar muy bien. Se tiene que explicar muy bien, pero esto que he dicho yo efectivamente, y esa es la voluntad de esta frase, causas sobrevenidas. Pero entendemos, por ser un poco más buenos de lo que tú estás siendo, ¿eh? Que un proyecto que por aquí no avanza, pero que se me ha abierto una vía por aquí y resulta que es interesante y que está muy justificado, eso sí, tiene que estar muy justificado, no basta con decirlo, sino que hay que argumentarlo, se podría entender, porque a veces el proyecto de I+D va por un camino, pero luego resulta que tiene que ir por otro o transcurrir por otro. ¿Vale? Entonces sería causa alienígena, hemos dicho, causa meteorito, incendio, que he dicho yo también, que ha sido muy drástico, pero Invasión también alienígena y inversión, meteorito. eso es, y ya está. Y desarrollo más adecuado de la solución del proyecto, ¿no? Pero poco más. Entonces, bueno, en cuanto a las solicitudes de modificaciones, pues si no os decimos nada, pasados 3 meses desde que os lo hemos dicho, se entienden desestimadas. Diréis, caramba, ¿cuánto tiempo? Pero es que nos llegan muchas cosas de muchos tipos, y llega un momento, hay determinados momentos del año muy críticos en los que no damos abasto. Entonces, pues que sepáis que solicitar una modificación, si pasan 3 meses y no tenéis noticias, es que es desestimada. ¿De acuerdo? Aunque en algún momento se os comunique. Más cosas. En caso de contratación de importe superior al contrato menor, o sea, 15.000 euros, pues es necesario aportar 3 ofertas de empresas no vinculadas. Y aquí una cuestión. Si, por ejemplo, vosotros en la memoria decís, yo esto lo voy a contratar con el ITI, se me ha ocurrido el ITI, como se me podría, pero bueno, se me ha ocurrido el ITI. Bueno, lo voy a contratar con el ITI. Muy bien, si tú dices que lo vas a contratar con el ITI siendo un coste superior a 15.000 euros, se supone que tú ya has chequeado y verificado y tienes ofertas en tu poder, tanto del ITI como de otras 2 entidades no vinculadas con el ITI, de manera que la oferta del ITI es la mejor, ¿eh? Y si tú este proceso no lo has hecho, no deberías de poner en la memoria, esto lo voy a contratar con el ITI, sino lo voy a contratar con un centro de investigación que tenga las capacidades que yo necesito, vinculadas con la informática, con las comunicaciones, con lo que sea. ¿De acuerdo? O sea, si vosotros en la memoria decís, esto lo voy a contratar con X, pues diremos automáticamente, pues pásame 3 ofertas donde se vea que X es la mejor de las ofertas. Y si no, pues ese gasto no se puede dar como válido, ¿vale? Bien, la solicitud pues hay que marcar, decir si la empresa es autónoma, vinculada o asociada. Esto tiene que ver con el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa, ¿cuándo uno es pyme? Pues cuando tiene menos de 250 trabajadores y menos de 50 millones de facturación o 43 millones de activos. Vale, pero eso, ¿cómo es? ¿Eso es así? ¿Eso en qué casos es así? En el caso de una empresa autónoma, es decir, que sea ella misma y ya está, así es. Pero si, por ejemplo, una empresa está participada por otra grande, por ejemplo, cuando tú cuentas esos efectivos y vas a ver cuánto personal tienes, a lo mejor la empresa tiene 50 personas solo, pero si está participada por una que tiene 1.000, pues resulta que esa empresa, a efectos de calcular si es pyme o no tiene 50, sino que tiene 1.050. ¿Eh? Y en el caso de que la facturación de esta empresa sea 3 millones de euros, por ejemplo, pero hay otra que la participa, que más de un 50%, que factura 100, pues serán 105 millones de euros su facturación. Esta forma de calcular es la que nos determina si una empresa es pyme o no. Por eso, lo primero es saber si una empresa es autónoma o si está vinculada o asociada, es decir, está participada en mayor o menor porcentaje por otras. Esto de que se debe garantizar la disponibilidad de las publicaciones en acceso abierto refiere a que cuando los solicitantes son entidades de investigación o centros tecnológicos y vayan al 100%, es decir, si yo te doy una ayuda al 100%, tú eso lo tienes que poner a disposición de todo el mundo. Entonces, una publicación en acceso abierto, que todo el mundo pueda acceder a los resultados de esa investigación
que se te ha concedido al 100%. Si te lo doy al 100% es para que tú lo difundas y todo el mundo pueda enterarse de los resultados del proyecto. Y nada, pues que el RIS3, que ahora se llama S3, o sea, Estrategia de Especialización Inteligente, pues que es un requisito y que los proyectos que presentéis tienen que estar recogidos en la RIS3, ahora S3, y que ya os garantizo que en el 99% de los casos va a ser así, porque es suficientemente amplia esa estrategia de especialización inteligente, de manera que cubre pues casi todas las cuestiones que nos podamos imaginar en el ámbito de la I+D+I. Más cosas. En cuanto a valoración, aspectos generales, pues bueno, la memoria tiene que decir lo que tiene que decir. Y los resultados tienen que tener capacidad de llegar al mercado. Los resultados tienen que ser verificables. Es decir, cuando yo digo, voy a hacer esto, pues tienes que demostrarlo, porque luego la ABI va a ir a comprobarlo, habrá una muestra, y a determinados proyectos habrá que ir a verlos in situ. Y si así no lo fuera, es igual. Tenéis que justificar con los documentos que sea necesario que efectivamente lo que habíais dicho que se iba a hacer se ha conseguido. El tema de actividades no económicas, pues bueno, esto tiene que ver con las ayudas cuando van al 100% y resulta que la probabilidad de los resultados tiene que recaer exclusivamente en el solicitante. No vale que yo a una entidad se lo pague todo al 100% y que luego el resultado sea de una empresa, por ejemplo. Eso no vale. Entonces, si yo doy el 100% de la ayuda a las entidades que pueden ser receptoras de ayudas al 100% y en consecuencia tienen que ser propietarias de los resultados. No vale que luego se lo den gratis a otros, ¿vale? Y en cuanto a criterios de evaluación, pues deciros que dependen de cada programa. Y sobre todo que hay unos temas prioritarios que tienen una puntuación muy importante, que consiste en que, no sé si lo sabéis, supongo que sí, pero que la ABI trabaja en comités estratégicos de innovación especializada, que determina que en determinados ámbitos tecnológicos, que son los que aparecen ahí, en el campo de la agroalimentación, la alimentación y dieta hospitalaria, automoción y movilidad sostenible, etcétera, ha habido una serie de reuniones entre científicos, tecnólogos y empresarios que han determinado qué cuestiones son muy importantes resolver y que además tienen solución en la Comunidad Valenciana. Y por tanto, estas cosas que son importantes de resolver y que pensamos que es pertinente abordarlas y posible abordarlas en un periodo mínimo de 2-3 años, pues esas son prioritarias. Y por tanto, si vuestro proyecto encaja en alguna de estas listas, aquí hay un enlace que nos lleva a unos documentos donde hay un listado de retos y soluciones. Si vuestro proyecto encaja con alguno de ellos, pues tenéis muchos puntos y si no, pues no tenéis ningún punto en ese aspecto. Y yo creo que esto es todo lo que quería decir. No sé si se ha mirado un turno de preguntas o no, o si alguien tiene algo que comentar, pues creo que es el momento y nada más. Y voy a dejar de compartir la presentación y por mi parte habría terminado, si no queréis ninguna otra cosa. Bueno, muchas gracias Eduardo y Ana por vuestra explicación que ha sido muy clara y sobre todo por esos tips ¿no? trucos a la hora de preparar propuestas o aspectos que hay que tener en cuenta que son muy relevantes, han sido muy relevantes. Muchas gracias. Sí, abrimos turno de preguntas por si alguien tiene alguna duda plantear en el chat. Lo he escrito también durante vuestra presentación por si alguien quiere ir anticipando. De momento no había ninguna. Yo creo que ha quedado todo bastante claro y que las últimas novedades ya las habéis plasmado. Esa fecha de publicación, ¿no? Que ya has adelantado que posiblemente sea ya próxima semana, ¿no? O sea Eso espero, sí. Pero vamos, es que está ya, lo tenemos en la cocina, el horno está a punto ya de dar la señal. Muy bien. Pues por el momento parece que no hay preguntas. Si queréis, vale, mira, sí que si preguntan que si pueden tener la presentación, estará disponible, si la podemos hacer llegar a los asistentes sin problema, ¿no, Eduardo? Sí, no hay problema. Vale. De acuerdo, bueno, no obstante, lo ponía muy claro en vuestra presentación, pero también lo remarco, ¿no? Que toda esta información, hasta que no se publique la convocatoria, lo que valdrá será lo que haya en la convocatoria, ¿no? Pero todo esto importante, porque imaginaros cualquier cambio a última hora, pero bueno, en principio, estas son las ideas generales básicas y bueno, pero vamos, esto no se debe tomar al pie de la letra, al pie de la letra solo la convocatoria. Muy bien, genial. Pues la haremos llegar a todos los asistentes después. Vale, no sé, por el momento no veo ninguna duda más. De todas maneras, vais a estar por aquí un poquito más. Si queréis, pasamos a la Vale. Nosotros, como te he dicho antes al principio, Óscar, pues estaremos un poquito, pero luego yo por lo menos me desconectaré en algún momento y Ana, pues supongo que también, pero no lo sé. No sé. Vale.
Bueno, nos quedan 10 minutitos aproximadamente. Si queréis, pasamos a la segunda fase de explicar cómo Indie puede ser una palanca para llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿vale? Para esta convocatoria u otras. Y si surge alguna duda mientras tanto de vuestra parte o de esta parte, pues se pueden seguir planteando en el chat, ¿vale? Voy a compartir ahora pantalla Muy yo. bien. Vale. Pues con el objetivo de aprovechar este ratito que nos queda, nos gustaría también sumar a esta jornada donde habéis contado por parte de Ibacemasi y de AVI estas convocatorias de proyectos, cómo INDI, el EDIH de la Comunidad Valenciana, puede ser esa palanca que ayude a poner en marcha proyectos de este tipo para esta convocatoria inminente o para futuras convocatorias que haya. En primer lugar, enmarcar la iniciativa de INDI, el EDIH, no es una iniciativa simplemente a nivel regional, es una iniciativa europea donde la Comisión Europea en el 2022 decidió poner en marcha esta red de European Digital Innovation Hubs con el objetivo de fomentar o acelerar la transformación digital de todo el modelo productivo de la Unión Europea y de los países asociados. Dentro de esta iniciativa, donde lo que se perseguía era fomentar hubs que tuvieran una intervención regional, local, de forma que formen ecosistemas entre proveedores de tecnología y usuarios de tecnología, pero también de forma que estén conectados a nivel europeo a toda la red de hubs, de forma que cualquier empresa por ejemplo, de la Comunidad Valenciana pueda acceder a las tecnologías de cualquier parte de Europa. Pues dentro de este contexto surge INDI como una iniciativa integrada de la Comunidad Valenciana que persigue favorecer la digitalización de las pymes y de la administración pública adoptando la forma de este European Digital Innovation Hub. ¿Qué reside detrás de esta iniciativa? El verdadero objetivo es incrementar el nivel de adopción de tecnologías digitales de las empresas, principalmente de las pymes y las administraciones públicas. Y decimos principalmente las pymes porque las mid-caps, las empresas de hasta 3.500 trabajadores, también pueden beneficiarse de las ayudas que proporciona este hub. No solamente las pymes, aunque el objetivo de la comisión y el foco está puesto en las pymes, que son las que más suelen necesitar este tipo de ayudas. El ecosistema que se ha organizado está formado por 47 organizaciones. Como veréis, está todo el ecosistema de innovación en tecnologías digitales de la comunidad y además parte de iniciativas previas que ya existían de Digital Innovation Hubs en la comunidad, tanto en las tres provincias, ¿de acuerdo? Donde ya muchos de los socios estábamos involucrados. Y se apoya el ecosistema en cuatro pilares, ¿no? Por una parte, en el tecnológico, que está representado principalmente por la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana y todos los institutos tecnológicos. La rama o el pilar de la ciencia, representado principalmente por la red de universidades de la Comunidad Valenciana y las 5 universidades públicas, pero también el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Aquí también contamos además con los centros de investigación sanitaria, lo cual es un factor muy importante y diferenciador respecto a los hubs de otras regiones, porque la temática de salud es muy importante en la región. Y tenemos otro pilar que es el empresarial, ¿no? Donde contamos con la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana y el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, con todas sus cámaras y la Confederación con algunas de sus asociaciones, de forma que estamos muy cerca del tejido empresarial y la iniciativa bebe de las necesidades que tiene todo el tejido empresarial de la región. Y por último, y prueba de ello es la jornada que estamos realizando hoy, pues también se cuenta con el apoyo de la Administración Pública por la parte de Ibacemasi. Aquí podéis ver las 47 entidades que formamos parte del consorcio en las diferentes modalidades. Podéis contactar con cualquiera de estas entidades y os pueden explicar el proyecto más en detalle. Y bueno, como veis, tenemos dentro del consorcio todas las capacidades para resolver prácticamente cualquier necesidad que surja a las empresas de la comunidad. Esto es una ventaja diferenciadora. Somos de los pocos European Digital Innovation Hubs en Europa en los que todo el ecosistema tecnológico y de innovación de la región en tecnologías digitales está unido, ¿no? Lo cual proporciona esa posibilidad de acceder a las mejores capacidades e incluso de acceder a multitud de redes europeas en las que ya trabajamos los socios del consorcio, de forma que también se pueda acceder a capacidades en el exterior, aparte fuera de la comunidad. Los focos tecnológicos que abordamos, el principal es la inteligencia artificial,
Hoy en día ya se está convirtiendo la inteligencia artificial en una commodity. Son numerosas las empresas que nos están preguntando por cómo pueden aplicar, ¿no?, determinados aspectos de la inteligencia artificial a sus procesos y a sus empresas. No obstante, también tenemos otras tecnologías a las que también atendemos y que también están generando bastante demanda, como son toda la parte de Big Data, explotación de datos y organización de datos para poder extraer valor de los datos, la computación de alto rendimiento, la robótica para mejorar los procesos de fabricación y también la ciberseguridad, que es una necesidad que están teniendo las empresas actualmente cada vez más. Eh, lo que hacemos en el hub va focalizado hacia pymes, como decíamos, la comisión focaliza en las pymes, aunque también se pueden atender midcaps, pero no solamente a empresas que no estén nada digitalizadas, ¿vale? Porque es que serían un poco el objetivo o el público objetivo principal, pero también nos estamos encontrando con empresas que ya han comenzado su camino en digitalización, ya tienen iniciativas puestas en marcha, pero que todavía no tienen claro hacia dónde andar, cuál es el camino que deben recorrer, en qué aspectos deben mejorar más, y estas empresas también tienen cabida en el hub. Y por último, también nos estamos encontrando con algunas empresas que ya llevan un largo camino de digitalización, tienen una estrategia definida, pero que necesitan apoyo o ayuda en alguno de los ámbitos tecnológicos principales y sobre todo en las últimas novedades que están surgiendo en torno a la inteligencia artificial. Y el camino que recorren estas empresas es, pues, primero se hace un análisis de situación, un diagnóstico de cuáles son sus verdaderas necesidades. Se entra en la fase, digamos, de que la comisión ha denominado Test Before Invest, de probar antes de invertir, ¿no? Ver qué podrían hacer o qué tecnologías tienen a su disposición y qué resultados podrían obtener. Y después de esta primera fase se comienza una fase, pues, de acompañamiento que puede llevar al asesoramiento financiero y a la búsqueda de proveedores, pues, por ejemplo, para entrar en convocatorias como las que hoy nos han contado Eduardo y Ana, que pueden llegar a financiar estos proyectos de I+D en colaboración con varios agentes relevantes. Y por último, también hay una fase de acompañamiento y llegada al mercado, bien con el hub o bien también con la colaboración de SEIMED, la European Enterprise Network de la Comunidad Valenciana, que está muy enfocada hacia la llegada al mercado, la internacionalización y también con quien tenemos un acuerdo de colaboración y donde somos muy activos y donde colaboramos mucho para poder atender a las empresas y que las empresas puedan hacer el viaje continuo. ¿Cómo se materializa esto? ¿Cómo pueden las empresas obtener esta ayuda? Pues esta ayuda se canaliza a través de servicios que son 100% financiados a precio de coste. El 50% de la valoración de estos servicios sí que contabiliza como ayuda de Estado. Y son servicios que no están en el mercado, son servicios de iniciación, de tecnologías digitales, de experimentación, de probar antes de invertir las tecnologías, el desarrollo de algunos proyectos o algunos demostradores de I+D que les permitan ver qué podrían hacer, ¿no?, con algunos tipos de pruebas de concepto, de forma que las empresas tengan claro qué proyectos de I+D tienen que elaborar y qué les puede reportar. ¿De acuerdo? Un poco plantear proyectos como los que se pueden presentar a estas convocatorias, ¿no?, siguiendo lo que comentaba antes de ese modelo de Test Before Invest que la Comisión Europea ha dado para estos Digital Innovation Hubs. Estos servicios están basados en demostradores, resultados de proyectos de I+D y experimentación, gracias a los 47 socios que tenemos y a todas las infraestructuras de las que disponemos. ¿Qué es lo principal que pueden tener estos servicios? Pues eso, desarrollar experimentos de innovación, acceder a conocimientos avanzados de los que tenemos en los centros de competencia. Bueno, veo que Eduardo tiene que salir ya. Gracias, Eduardo, por vuestras aportaciones y si surge alguna duda, luego os lo comentamos. Las empresas pueden obtener ese acompañamiento para utilizar estos demostradores, acceder a infraestructuras tecnológicas avanzadas, como pueden ser espacios de datos, centros de computación de alto rendimiento, etcétera, etcétera. Y también pueden obtener ese apoyo para la búsqueda de financiación, ¿no? Ese análisis de viabilidad de I+D que les permita presentar sus potenciales proyectos de I+D a esas convocatorias que les pueden ayudar a conseguir la financiación. Todo esto, si además necesitan encontrar algunos partners adecuados, pues a través de, gracias a las redes de todo el consorcio, se pueden buscar y se encuentran siempre, tanto a nivel regional, nacional como europeo, los partners más adecuados para llevar a cabo esos proyectos de I+D. Y principalmente
lo que nos estamos encontrando es que muchas empresas, cuando saben que tienen alguna necesidad en tecnologías digitales, pero no saben cómo canalizarla o realmente qué necesitan, y también tienen acceso pues, a análisis de situación en determinadas tecnologías digitales y a esos diagnósticos de madurez que les permiten llevar a cabo sus planes de digitalización posteriormente. Y como decíamos antes, siempre esto en el ámbito de tecnologías digitales innovadoras como la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento, etcétera. ¿Qué es lo que no proporciona hoy en día a las empresas? Que porque esto sí que es una duda que suele surgir, algunas empresas tienen dudas. No podemos prestar o no prestamos servicios de mercado. No se hacen implementaciones tecnológicas, no se integran soluciones, no tipo ERP, CRMs, no se hacen desarrollos software de ningún tipo, ni de inteligencia artificial, ni nada medida en base a unos requisitos y desarrollos predefinidos. No se hacen implantaciones en producción. No obstante, las empresas que tienen estas necesidades también pueden acercarse a nosotros y el Hub, gracias a toda la red de contactos, pues podemos poner en contacto con los mejores proveedores en cada caso y encontrar su mejor aliado. Este catálogo de servicios está estructurado en 4 bloques de servicios. No voy a entrar en mucha profundidad para no alargarnos demasiado en tiempo, pero bueno, tenemos un bloque de capacitación para poder acceder a capacidades y a conocimiento de las últimas tecnologías más innovadoras que de resultado de proyectos de I+D, a esa fase de experimentación y de prueba para desarrollar demostradores, pruebas de concepto y prototipos que les permitan a las empresas ver qué beneficios les pueden reportar estas tecnologías digitales. Tenemos un bloque de ecosistema y networking para encontrar a los partners adecuados y para fomentar espacios de innovación que les ayuden a las empresas a definir sus proyectos de I+D, de tecnologías digitales y cómo pueden sacar rendimiento al avance digital que estamos viviendo en la actualidad. Y por último, ese apoyo a financiación para poder recibir asesoramiento que les ayude a presentar sus proyectos a las convocatorias europeas. Bueno, ya tenemos más de 80 servicios que hemos llevado a cabo. Hemos recibido algunos badges de la Comisión Europea premiándonos por estos servicios y el reconocimiento. Y bueno, tenemos algunos ejemplos. En este caso he seleccionado uno que hemos realizado desde ITI para la empresa Wallsport Genetics, que es un proveedor de servicios genéticos orientados hacia la salud, la nutrición y el deporte, que tenían una necesidad muy clara, pero que tampoco sabían cómo identificarla, para tratar todos los volúmenes de información que se recogen en los centros deportivos de alto rendimiento y obtener valor de esos datos, ¿no? Para poder aplicar técnicas de inteligencia artificial que permitieran optimizar el rendimiento de los deportistas. Bueno, tras un primer análisis, vimos que los retos tecnológicos a los que se presentaban o a los que se enfrentaban era la ingesta de datos de todas las diferentes fuentes que tenían, de GPS, de informes de secuenciación genética, etcétera, etcétera, y cómo aplicar técnicas de inteligencia artificial, de analítica de datos, que les permitieran obtener valor de esos datos. Pues se realizó un servicio de prueba de concepto donde la empresa pudo tener acceso a un entorno de experimentación con datos seguro, que es WiseFear, que es un desarrollo tecnológico del Instituto de Tecnología e Informática, donde pudieron realizar esa ingesta de datos reales, además pudieron generar datos sintéticos y les sirvió para extraer una información inicial de la genética poblacional y tener claro cuáles eran sus retos y qué podían obtener, ¿no? Y mediante la aplicación de Sequence, que es un framework que permite identificar las variantes genéticas relevantes, ¿no? Identificar las variables más relevantes de un conjunto de datos para ver cuáles son las que más impacto tienen. Este Sequence también es una tecnología que resulta de proyectos de I+D de ITI. Consiguieron aplicarlo y de esta manera identificar qué variables eran las más relevantes, ¿no? Y sobre las que tienen que construir su proyecto de I+D. Pues gracias a este servicio la empresa ahora ya tiene más claro hacia dónde tiene que avanzar y qué pasos tiene que dar y qué puede obtener, ¿no? Tras este análisis y esta prueba de concepto. Es un ejemplo claro de cómo una empresa puede analizar qué situación tiene, qué ventajas puede obtener, qué beneficios y además le prepara para poder presentar sus proyectos de I+D, realizar la inversión necesaria para poder extraer valor y mejorar su negocio, impactar en su negocio directamente. Y bueno, ya por último, con objetivo de no alargarme más, ¿cómo podéis contactar con nosotros? Pues tenéis 2 formas. Una es a través de nuestra web. Tenemos un formulario donde podéis contarnos vuestra necesidad en tecnologías digitales, sobre qué tecnologías digitales de las que abordamos aplica, y alguien del equipo de coordinación se pondrá en contacto con vosotros. Si es necesario os pedir algunas aclaraciones adicionales y ya se lanza el proceso donde, tras vuestra petición de servicio, pues se busca el socio más adecuado que pueda atender esa petición.
Esa es una de las vías, pero bueno, si ya sois empresas que tenéis contacto con cualquiera de los socios que habéis visto en la presentación, pues podéis contactar directamente con cualquiera de los socios y directamente os puede atender y realizar el mismo proceso de forma que también trabajéis con los socios que estéis acostumbrados. Y por mi parte, esto es todo. Daros las gracias por vuestra atención. Creo que ha sido una jornada muy interesante con todo lo que nos han contado Eduardo y Ana. Y si queda alguna duda de una parte u otra, por favor, la podéis poner en el chat y la atendemos. Vale, por el momento no queda ninguna duda en el chat. En cualquier caso, tenéis el formulario de la web para poneros en contacto con nosotros si surge cualquier duda posterior a esta presentación. Y como nos hemos extendido un poquito del tiempo previsto, si os parece, cerramos aquí la jornada. Os enviaremos las presentaciones a todos los asistentes para que tengáis todo el detalle y si ahí tenéis nuestros datos de contacto donde también podéis aprovechar para preguntar cualquier duda adicional. Y veo que están escribiendo en el chat. Vale, pues eh, si no queda ninguna duda, cerramos aquí la sesión y os mandamos todas las presentaciones por correo y quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias.